Hola, ¿qué tal? Soy Esmirna. Hoy queremos deleitarnos preparando unas ricas arepitas de yuca, así es que acompáñenme. Lo bueno de esta receta es que es una receta fácil de hacer, con pocos ingredientes, pero además de eso queda deliciosa porque queda crujiente por fuera y suavecita por dentro. Y es algo que lo podemos hacer como una picadera, con diferentes salsas o incluso con el almuerzo. Así es que comencemos. Aquí tenemos 1 kilo de yuca, ya la yuca está guayada, como pueden observar, y es que ya la venden así, pero también uno puede guayarla uno mismo, pelarla, guayarla. En la descripción del video hay un enlace que pueden mirar cómo se pela y cómo se guaya la yuca también. Le añadimos una cucharada de mantequilla, una cucharada de azúcar y media cucharadita de sal, y luego añadimos anís. Añadimos un huevo y ahora mezclamos todo. Nosotros entonces ahora vamos a colocar aceite en el sartén para freír las arepitas. Estamos usando aceite de oliva, pero podemos usar un aceite vegetal que usted prefiera. ¿Cómo cuánto aceite hay que echar? Como taza y media. Colocamos papel absorbente para que así cuando pongamos nuestras arepitas cualquier exceso de aceite lo absorba. Entonces con una cuchara y con la ayuda de una espátula, entonces formamos las arepitas. Normalmente así se la comen las personas, la fríen, pero uno le puede dar la forma que a uno le guste más. El aceite tiene que estar caliente y que se mantenga a una temperatura caliente, pero no demasiado caliente, para que se puedan cocinar tanto por fuera, pero también por dentro. Como 2 minutos de cada lado, hasta que estén doraditas. Entonces ya que están doraditas por ambos lados, entonces uno la saca y la pone a escurrir. Esto sí que está sorprendente. Arepitas de yuca. Oh, pero mi amor, ¿y dónde era que tú estabas? Aquí estoy, mi vida. ¿Qué te parece? Yo te voy a decir cuando lo pruebe. Se ven ricas, ¿verdad? Rica y pico, ¿Qué te pero parece? más ricas serán cuando entre en el aeropuerto. Wow, oye cómo suenan crujientes por fuera y de suavecitas por dentro, ¿verdad? ¿Cómo saben? Te digo ahora. Y si notan el anís, perdón, le da un toque muy especial. Está de categoría. Hasta otra vez me la comería. Así que es algo que se puede servir como una picadera, pero también acompañándolo con la comida, y se puede utilizar diferentes salsas, ¿verdad? Y así es que, bueno, gracias por ver nuestros videos y por darnos un gusto, suscribirse al canal, compartir la receta y déjenos saber sus comentarios. Bueno, nos vemos la próxima vez. Chao. Bye. Pero socio, suelta ese plato. Esto se va conmigo.